¿Qué tal, mis hermanos? Pues les saludo con mucho afecto y cariño en este domingo 19 de junio de 2022. Y antes que nada, dos comentarios. Primero, felicidades a todos los papás. Aquí en México, no sé en qué otras partes de Latinoamérica, celebramos el Día del Padre. Entonces, un abrazo muy fuerte a todos ustedes que son padres de familia, que Dios les dio la oportunidad de tener hijos. Y mi oración por ustedes para que San José, que es que fue el padre que educó a Jesús, los ilumine en esta labor tan importante que tenemos como padres. Un abrazo para todos ustedes junto con mi oración. Y la segunda, una oración muy especial para mis hermanos de Colombia. Hoy van a tener sus elecciones. Cuenta con mi oración para que el Señor los ayude a que todo sea en santa paz, que todo termine bien, que todos tomen buena decisión. Recuerden, hoy el Evangelio empieza diciendo que Jesús en un ambiente de oración se retiró a orar y incluso también cuando eligió a sus discípulos, a sus apóstoles, se retiró a orar. Jesús cada que tenía que tomar una decisión o enfrentar algo importante se retiraba a orar. Entonces yo los invito a ustedes, hermanos colombianos, que antes de salir a las urnas, busquen en su casa un lugar solitario, donde estén solos con Dios y hagan una oración. Pídenle que el Espíritu Santo los ilumine para tomar una buena decisión y luego ya diríjanse a las urnas. Confiemos en Dios, analicen bien todas las opciones y que Dios los ilumine en su decisión. Saludos a Hanna que me puso esa petición y yo con todo gusto mi oración para ustedes allá en Colombia. Y pues bueno, entremos en materia porque es mucho lo que hay que meditar el día de hoy con las lecturas que nos presenta en este domingo 12º de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada de Zacarías, capítulo 12, versículos 10 al 11 y capítulo 13, versículo 1. La segunda lectura es de la carta a los Gálatas de San Pablo, capítulo 3, versículos del 26 al 29, y el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Hoy el Evangelio, empecemos por el Evangelio que podemos decir que trae varias enseñanzas en varias partes. La primera parte empieza, como les digo, en un ambiente de oración y la primera enseñanza es meditar acerca de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús en general, ¿qué piensa la gente en general? Porque primero les dice a los apóstoles quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Fíjense que siguiendo el consejo del padre Sam, que por ahí escuché una de sus reflexiones acerca de este día, me dice que en Google puso él la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y fíjense que yo también lo hice, qué interesante, a lo mejor no alcanzan a ver aquí la respuesta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y dice cerca de 7.310.000 respuestas. Ese es el número de respuestas que da y obviamente ustedes entran y vienen respuestas de diferentes páginas, de catholic.net y de diferentes páginas cristianas. Son muchas opiniones que hay acerca de quién es Jesús de Nazaret. Pero a Jesús no le interesa porque son preguntas muy generales y son preguntas que a veces la respuesta la damos con los conocimientos que tuvimos del catecismo y decimos, pues es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Para Jesús es más importante la segunda pregunta, que obviamente sería la respuesta de cada uno de ustedes. Y para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién dices tú que soy yo? Porque esta pregunta nos invita ya no a una respuesta de catecismo, no a una respuesta pensada. De hecho, si se fijan, Pedro contesta inmediatamente y dice, eres el Mesías de Dios. Yo alguna vez que toca esto en la parroquia les he preguntado a las personas, a ver, ¿y para ti quién es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Y le pensamos y empezamos. Aquí es lo que salga de tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti desde tu experiencia personal con Él? No divagando, porque Pedro dijo, eres el Mesías de Dios. Eso debería ser una respuesta espontánea de nosotros también. ¿Quién es Jesús para ti? El Mesías, el Salvador, el que vino a este mundo para salvarme, el que dio la vida por mí, el que me ama y el que desde que yo lo conocí y lo empecé a intimar y a conocer más con Él, es mi mejor amigo, que es el que con tu Santo Espíritu me guía para tomar decisiones. Y tantas cosas que podemos decir. Pero todas esas deben de salir de nuestro corazón, no de nuestro conocimiento. Porque fíjense cómo la segunda reflexión que quiero hacer
Es que Pedro dijo, eres el Mesías de Dios. ¿Por qué a la gente se le dificultaba reconocer a Jesús como el Mesías? Porque esperaban un Mesías guerrero, esperaban un Mesías que viniera a liberarlos de la opresión de los romanos. Esperaban que viniera un guerrero que agarrara la bandera, que agarrara la espada y que los encabezara para enfrentar al enemigo. Y en cambio llega un Mesías. Por eso Jesús dice, les ordenó tajantemente que no se lo dijeran a nadie. Jesús trae otra expectativa. Es un Mesías que viene con amor, que viene con perdón, que viene con misericordia. Pero fíjense, mis hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día, ¿qué tipo de Mesías? Si tú respondiste, Jesús es mi Salvador, Jesús es el Mesías, ¿qué tipo de mesianismo esperas de él? ¿Qué es lo que hacemos normalmente con Jesús? ¿Cuándo lo buscamos? Cuando lo necesitamos, cuando queremos. ¿Y qué es lo que le pedimos? Que nos quite el sufrimiento, que nos quite la enfermedad, que alivie a mi papá, que alivie a mi mamá, que alivie a mi esposo, que alivie a mi esposa. Y le pedimos que nos resuelva los problemas que tenemos en la vida. Igual como en aquel entonces lo tenían, hoy tenemos un mesianismo muy equivocado. Por eso Jesús, en esta segunda reflexión que les quiero hacer, les aclara cuál es el tipo de mesianismo que él trae. Porque yo te pregunto primero, y luego vemos lo que dice aquí, pero yo te pregunto, ¿recuerdas alguna vez en el que hayas pasado por un dolor y un sufrimiento muy grande? Seguramente lo recuerdas, todos hemos pasado por sufrimientos fuertes en nuestra vida. ¿Recuerdas algún momento en el que te has sentido rechazado? ¿En donde has sentido que no encajas, que la gente te hace a un lado? Seguramente que sí, porque también es algo muy común, sobre todo en estos días de hoy de tanto individualismo. ¿Recuerdas algún día que hayas dicho tantas broncas que tengo que quisiera morirme? O cuando estás viviendo una situación tan dura que dices, este no es vida, no puedo estar viviendo una situación así. Son situaciones que todos hemos vivido y es cuando clamamos a Dios para pedirle que nos resuelva esos problemas. Pero ¿sabes qué? Fíjate lo que dice Jesús. Dice, es necesario, fíjense la palabra, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos escribas y los sacerdotes, y que sea entregado a la muerte. Fíjate, Jesús dice que es necesario que tenga que sufrir mucho, que sea rechazado y que sea entregado a la muerte. ¿Será necesario tu sufrimiento? ¿Será necesario tu rechazo? ¿Será necesario tu deseo de morir? Pues bueno, lo importante es saber cómo estás viviendo esa situación. Lo que Jesús quiere es que cuando tú se estés sufriendo mucho, cuando tú sientes que estás pasando por un dolor y un sufrimiento muy grande, lo que Jesús quiere es que sepas que no lo estás sufriendo solo, que Jesús sufre contigo, que Jesús está contigo para que ese dolor sea menos. Y que cuando tú te sientes rechazado, cuando sientes que nadie te acepta, que todos te hacen el feo, Jesús no te hace el feo. Jesús no te rechaza, incluso aún en tu condición de pecador. Yo no sé qué tan grande sea tu pecado y qué tan alejado estés de Dios, pero Jesús aún así te ama. Jesús no ama lo que haces, Jesús no ama tu pecado, Jesús no lo quiere. Por eso les dije la frase que me gustó mucho de que el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado, porque quiere que estés atorado ahí. Pero Jesús conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre, porque Jesús no ama tu pecado, pero te ama a ti y sabe que tú tienes el potencial para dejar ese pecado. Entonces es lo que quiere Jesús. Que tengas que sufrir es necesario para ubicarte en una realidad frágil que eres. Que eres rechazado, pues es necesario para quitarte la soberbia, para que no te creas la última Coca-Cola en el desierto. Que a veces sientes deseos de morir. Pues bueno, nosotros vamos a morir. Si ahorita tú estás pasando por una situación difícil, tú dices, quisiera morirme, solamente te digo esto, sí vas a morir. Sí vas a morir, pero hoy no. Hoy no. Hoy Dios tiene planes para ti. Hoy tú tienes que ver la continuación de lo que dice esta lectura. Todas estas cosas negativas como empieza, Jesús empieza hablando de una manera muy ominosa, muy negativa, muy oscura, pero termina dice, después de decirle que es necesario que tenga que sufrir mucho, que sea rechazado y que sea mandado a la muerte, dice, es necesario que resucite al tercer día. Jesús resucitó para vencer a la muerte. Jesús resucitó para que tu ser querido que acaba de morir venza la muerte y tengas la seguridad de que Él no está muerto, sino que está vivo. Y esto te hace ver que ese principio, esa situación que estás viviendo, difícil, de enfermedad, de sufrimiento, no va a acabar mal.
esa enfermedad, y no quiere decir que necesariamente se va a aliviar tu ser querido, no sé. Lo que quiere decir es que en el sufrimiento, al final de cuentas, tiene una recompensa. Te une más a Dios, fortalece más tu fe, fortalece más el amor, te identificas más con el Señor. Entonces, ese mensaje, fíjense, lo dirige primero a sus discípulos. Nosotros los que estamos en teoría más cerca de Dios porque estamos sirviéndolo, tenemos que dar ese ejemplo, tenemos que poner el ejemplo y el testimonio de que eso realmente lo vivimos nosotros y salimos adelante. Porque después se dirige a la gente en general y les dice, ¿quieres ser compañero mío? ¿Quieres acompañarme? Hay dos condiciones para que seas un verdadero compañero de Jesús. Primero, niégate a ti mismo. O sea, negarte a ti mismo no quiere decir que, entonces yo ya no sirvo para nada, yo me hago No, no. Negarte a ti mismo quiere decir, deja esa actitud de yo-yo. Hay mucha gente que dice primero yo, después yo, al último yo. Y si me queda tiempo, es para mí. Y viven en una individualidad en el que el yo-yo, son el yo-yo que todo lo quieren para ellos. Si quieres ser compañero de Jesús, no puede ser así. Tienes que pensar en los demás, tienes que pensar en que los demás también son hijos de Dios igual que tú. Y luego dice que tome su cruz de cada día. Sí, de alguna manera la cruz de cada día, tomar la cruz lo identificamos precisamente también con el dolor y el sufrimiento. Y ya lo dijimos ahorita, tomar la cruz de Cristo es aceptar ese dolor, es aceptar ese sufrimiento. No buscarlo, o sea, no sufrir por sufrir, sino si es algo que ya me está tocando sufrir, yo cómo quiero vivir este cáncer que tengo, cómo quiero vivir esta enfermedad que tengo, amargado, peleándome con los demás y con Dios, o lo quiero vivir ofreciéndoselo a Dios, uniendo el sufrimiento al de Cristo. Por eso dice San Pablo, completo en mí lo que faltó a la cruz de Cristo. No porque a la cruz de Cristo le faltara, no porque a Jesucristo le faltara sufrir, sino porque nosotros, como parte del miembro, como parte del cuerpo místico de Cristo, Cristo todavía sufre en nosotros y con nosotros. Entonces, tomar la cruz de cada día es no dejarte vencer por la adversidad, es no dejarte vencer por la desesperanza, es saber que vives ese dolor y ese sufrimiento precisamente en la esperanza que Cristo te va a ayudar a no desfallecer y a no quedarte ahí. Yo les ponía la vez pasada el ejemplo de cuando veo en las noticias que hay un huracán en alguna playa y de repente veo las palmeras que están zarandeadas por el aire y están que se caen y rebotan, a veces hasta rebotan en el suelo, pero cuando termina la tempestad, está la palmera firme, está la palmera levantada. Ese eres tú cuando tienes la fe y el corazón en el corazón de Cristo. Eso es tomar la cruz, es ser valiente en la adversidad y terminar de pie porque Cristo te está soportando. Fíjate cómo en la segunda lectura solamente te quiero dar un tema porque ya nos alargamos un poquito, pero dice San Pablo a los Gálatas que con el bautismo hemos sido revestidos de Cristo y esto es importante para nosotros poder cumplir todo lo que acabamos de decir del Evangelio, porque cuando tú fuiste gestado en el vientre de tu madre, tu papá puso una célula, tu mamá puso una célula, se unieron en el amor de Cristo y esa célula se empezó a reproducir y a crecer y se empezó a revestir de la carga genética de papá y de mamá. Por eso ahora tú te pareces a la familia de tu papá en los ojos, tú te pareces a la familia de tu mamá en la boca, en el pelo, etcétera. O sea, tu físico tiene mucho que ver, incluso a veces tu temperamento, con la carga genética que te dieron papá, por ese revestimiento que tuvieron las células. Bueno, por el bautismo has sido revestido de Cristo y ahora tú te tienes que parecer a Cristo. Tú tienes el Espíritu Santo de Cristo en tu corazón y tú tienes que trabajar para que en tu imagen, en tu rostro, en tu comportamiento se vea reflejado Cristo. Que los demás vean en ti un Cristo que no desfallece en el sufrimiento, que no se desespera, que no tiende al suicidio, que no tiende a las drogas, que no tiende... Y si ya has caído en eso, en las drogas, y si has tenido pensamientos suicidas, recuerda, Cristo te levanta de cualquier situación y tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Entonces hoy, no, por eso la cruz de Cristo, yo traigo por ejemplo esta cruz que no tiene a Cristo, tiene como la estola a un lado, es una cruz que nos identifica como diáconos, pero la verdadera cruz es con Cristo ahí, por eso dice en la primera lectura, mirarán al que traspasaron. O sea, no se niega, el sufrimiento no se niega, el sufrimiento toma un nuevo sentido, sufriéndolo con Cristo y
con la firme esperanza de que si tu respuesta cuando te pregunten quién es Jesús para ti, dices, es mi amigo, es el Salvador, es quien me regala el Espíritu Santo, es quien me regaló a María como Madre Santísima y es el que está conmigo en el momento del sufrimiento y en el momento de dolor. Miren, ya me alargué mucho, pero termino con una historia rápida que hace mucho la escuché, la leí antes de que existieran las redes sociales. Yo no sé si fue real o era una historia de motivación, pero cuentan que, y esto era en Estados Unidos, que en una ocasión un matrimonio que vivía mal en las drogas, en problemas, tenía una hija pequeña y una vez en una discusión fuerte, el papá mató a su mamá delante de su hija. Y entonces la hija queda de huérfana y la llevan a un orfanato de monjas. Y le dicen a las monjitas, ténganle paciencia a la niña, porque ella nadie le ha hablado de Dios, obviamente, no conoce a Dios. Y en el primer día que estaban en el catecismo, tenían una imagen de Jesucristo al frente, del rostro de Cristo. Y la madre les pregunta a todos los niños, a ver, ¿saben ustedes quién es esta persona? Y a la madre le llama la atención que esa niña que le acaban de dejar, que vio morir a sus papás, porque el papá mató a su mamá y luego se mató él. Entonces levanta la mano y dice, qué raro, y le pregunta, a ver, mijita, ¿quién es él? Y la niña le contesta, no sé quién sea, madre, pero es la persona que estaba conmigo abrazándome cuando murieron mis papás. Yo no sé si la historia sea real, pero, pero el hecho sí es real. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, ahí está Jesús contigo, abrazándote y consolándote. ¿Quién es Jesús para ti? Medítalo, reflexiónalo en un momento de oración y si quieres ponme en tus comentarios. Será interesante saber qué respuesta ha motivado el Espíritu Santo en nuestro corazón ante esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.